A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Amigas, amigos de esto que hemos denominado Marxianos. Ya tenemos en cabina la presencia de la profesora de filosofía Beatriz Avero y Nicolás Centurión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el día de hoy tenemos como eje temático el tema educación. También va a estar Nicolás Centurión con algunos temas de las cuestiones internacionales y en función de este tema eje en el cual evidentemente hoy no es que pretendamos darle al tema educación un tema eje de la vida de todo país, ponerle un punto final a este tema. De todas maneras, consideramos que a varios expertos en la materia estaremos invitando. Por allí Beatriz Avero tiene algunos invitados en la gatera. En el día de ayer hablamos también con el profesor experto en epistemología, es así, ¿no, Beatriz? Sí. Alción Cheroni, que se comprometió con nosotros de alguna manera para estar muy conocido porque es en Mañana de Radio muchas veces es uno de los invitados especiales, un hombre del mundo académico muy reconocido pese a la sencillez que tiene como hombre de bien que es. Queremos, para empezar sobre este tema con Nicolás y con Beatriz, leerles un documento elaborado por la comisión que trabajó en el segundo Congreso del Pueblo. Este segundo Congreso del Pueblo, que se realizó entre varias mesas de trabajo que trabajaron en los últimos meses del 2007 y llegaron después a trabajar en la plenitud del Congreso con las resoluciones del mismo y demás a lo largo del 2008. Yo considero, en función de un libro que siempre estoy leyendo, está bastante difícil de terminar, elaborado en el año 2009 por Extensión Universitaria. Este libro reúne casi todas las ponencias de sindicatos y diversas organizaciones del movimiento obrero y popular que participaron. Después, si nos da un poco el tiempo, les voy un poco a recrear la cantidad de comisiones populares que participaron. Para mí, y según mi lectura, este Congreso del Pueblo, a 2 años ya, en el tercer año casi, del primer gobierno del progresismo, intentaba de alguna manera llevar para aquellas aguas que decían que el gobierno del progresismo era un gobierno en disputa por posturas de izquierda y por posturas socialdemócratas y aquello que es progresista. Digamos, recuerdan ustedes que en el año 2004, después de las elecciones, aquel Frente Amplio que asume ya no es el Frente Amplio del año 71, ya es Frente Amplio, Encuentro Progresista y Nueva Mayoría, contando con sectores que se habían ido del Frente Amplio, que habían retornado
Alguna gente consideraba en la época previa al 2004 que el Frente Amplio se había convertido en una suerte de puerta giratoria, donde había gente que entraba y había gente que salía y había gente que volvía a entrar y demás. Una puerta vaivén. Entre otros que se fue el Hugo Batalla, como ser que terminó siendo vicepresidente después del segundo gobierno de Sanguinetti, en los años previos, por supuesto, a la subida de... Pero bueno, este Congreso juega como un eje fundamental allí entre un movimiento obrero y popular convocado por el movimiento sindical para tratar de llevar nuevamente los ejes programáticos con un sentido más de izquierda y más socializante que los 15 años de gobierno del progresismo, que, bueno, más allá de las buenas cosas que trajeron también y que no hay que descartar, hubo cosas que realmente quedaron en el tintero y que no se llegaron a realizar. Un programa muy de bandera desplegada del Frente Amplismo. La periodista Soledad Platero decía hace no mucho, evidentemente dentro de los factores autocríticos que tendría que ver el Frente Amplio serían aquellos que tienen que ver con no haber llevado adelante reformas estructurales que realmente le pegaran en el hígado al sistema capitalista como tal implementado en el Uruguay. Bueno, les leo para que Beatriz Savero tome nota y también Nicolás Centurión lo que fue el documento elaborado por la comisión que trabajó en País Social en el tema educación. La Comisión de Educación, que funcionó en el marco del Segundo Congreso del Pueblo, contó con la participación de más de 60 compañeros representantes de diversas organizaciones. A partir del documento base se planteó trabajar en torno a 3 ejes: sistema educativo y ley de educación, presupuesto, educación y trabajo. Esos eran los 3 ejes. Sobre el primer eje se propone al Congreso ratificar en su totalidad las resoluciones del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Como ustedes recordarán, no es una vana evocación, el maestro Julio Castro era uno de los desaparecidos que después en unas excavaciones apareció su cadáver y tenía un tiro en la nuca, o sea que fue ajusticiado por estos tiernos ancianos que están en la cárcel de, ¿cómo es que se llama? Paso de la Arena, ¿no? Domingo Arena. Muy bien, Nicolás. Por entender que esa instancia fue, o sea, el primer Congreso Nacional de Educación que se llevó adelante en el 2006, si no me mal equivoco, ¿no, Beatriz? Por entender que esa instancia fue la culminación de un amplio debate nacional que reflejó los aportes realizados desde diferentes ámbitos de la educación y la participación popular, recogiendo una larga tradición de defensa de la educación pública. Por la riqueza y profundidad de los aportes, se recomienda incorporar las citadas resoluciones como base para el futuro trabajo del Segundo Congreso del Pueblo. Como síntesis de estas resoluciones, la Comisión entiende oportuno transcribir los siguientes párrafos de la declaración final realizada el 3 de diciembre del 2006. Nuestra identidad está fuertemente arraigada a una concepción de educación democrática y plural. Esta, como todo hecho político, está asignada por contradicciones y relaciones dinámicas y constituye un elemento liberador y emancipatorio, hoy enmarcado en un proyecto de profundización democrática, participativa, que desde la realidad concreta se propone formar sujetos libres, críticos, solidarios y comprometidos con la transformación de la realidad. El Congreso concibe la educación como una práctica social responsable, regida, entre otros, por los principios de laicidad, obligatoriedad, gratuidad, universalidad, participación, integralidad, autonomía y cogobierno. Un proceso cuya meta es la igualdad en la diversidad.
La educación es un derecho humano, inalienable e irrenunciable. El Estado debe garantizar que todos los sujetos puedan acceder a ella durante toda su vida. Concebimos como fines de la educación pública formar personas libres, de espíritu reflexivo, capaces de comprender la realidad y de construir alternativas de vida digna, justa y solidaria. Contribuir a la plena realización de seres humanos integrales, apuntando al desarrollo de todas sus potencialidades individuales y a su inclusión libre y responsable en la comunidad nacional y mundial. Universalizar y democratizar el acceso y la producción del conocimiento, poniéndolo al servicio de un país culto, próspero y solidario. ¿Cuántos sueños portaban ustedes, Beatriz? Universalizar y democratizar el acceso a la producción del conocimiento, esto ya lo dije. El nuevo Sistema Nacional de Educación Público, estatal, autónomo y cogobernado tiene la responsabilidad de ejecutar las acciones para la concreción de estos principios y fines. Cuenta para ello con el máximo compromiso que nos ha traído hasta aquí en la búsqueda de una educación que debe cambiar tal y como nuestro pueblo lo reclama. Por consiguiente, la educación debe ser concebida, y acá aparecen aspectos sustanciales de la discusión en todos estos años, en los previos a este gobierno y lo que va a hacer este gobierno además. Por consiguiente, la educación debe ser concebida como una política de Estado, y como tal el presupuesto que a ella se le asigne no debe ser menor al 6% del Producto Bruto Interno y crecer sustancialmente hasta estar en correspondencia con el proyecto de país que pretendemos construir. El segundo Congreso del Pueblo declara su rechazo al proyecto de Ley General de Educación del Poder Ejecutivo. Tengan en cuenta, año 2008, el proyecto de ley de educación del Poder Ejecutivo era el Poder Ejecutivo del progresismo, por contraponerse a las resoluciones fundamentales del Congreso Nacional de Educación. Asimismo, rechaza cualquier otro proyecto que no contemple dichas resoluciones. Frente al proyecto del Ejecutivo, diferentes organizaciones vinculadas a la educación han iniciado un proceso de movilización que ha impedido su inmediata aprobación por el Parlamento. Dependerá de futuras movilizaciones que finalmente la ley de educación sea un fiel reflejo de lo resuelto en el Congreso Nacional de Educación. En ese sentido, exhortamos a todas las organizaciones populares representadas en este Congreso a tomar la iniciativa, rodeando a los sindicatos de la enseñanza y al movimiento estudiantil, a los efectos de garantizar la continuación y profundización de la lucha en torno al futuro de la educación. Sobre el presupuesto para la educación señalamos que cuando se hable de él nos referimos exclusivamente al de ANEP y Universidad de la República. Asimismo, se rechaza el manejo político que significa sumar otros rubros diferentes a los dos mencionados a los efectos de justificar frente a la opinión pública el no cumplimiento del compromiso electoral de asignar el 4,5% del Producto Bruto Interno, ya de por sí insuficiente, dado el 6% que se reclama como base. En lo que respecta al tema de educación y trabajo, se considera que este último debe estar presente en la educación, no desde el punto de vista de las necesidades del mercado, tal como lo hace el actual proyecto de ley. Estamos hablando del proyecto de ley del progresismo en el 2008, sino como parte de la praxis humana y como elemento central del proceso educativo. Respecto a la UTU, se rechaza el actual proyecto de ley en cuanto plantea el desmantelamiento de la misma, y se propone que en el próximo texto legal se incluya un capítulo sobre enseñanza técnica, tecnológica y profesional que habilite a la UTU a desarrollar y potenciar la ejecución de las políticas educativas en su área y posibilitar regular, planificar, habilitar, supervisar y fiscalizar las mismas. Además, se realizó una serie de aportes que se han recogido en actas, sobre los cuales no se ha llegado a una resolución final, por lo cual se incluyen a los materiales que deberán ser considerados en el futuro por las comisiones que el propio Congreso conformará.
Bueno, hasta aquí un poco lo que es el planteo de los sindicatos de la comisión y otras organizaciones vinculadas al tema de la educación, planteados en el segundo Congreso del Pueblo en el año 2008, los cuales pretenden que se incorporen al mismo las resoluciones del Congreso previo del año 2006, que fue el primer Congreso Nacional de Educación de nombre Maestro Julio Castro. Estamos en las 19 horas, 23 minutos, esto es Marciano, vías de comunicación 29030302, y también pueden hacerlo a través de WhatsApp por el 098-190-384. Beatriz Savero. Bueno, buenas tardes, como ya dijimos, muy buena introducción con esa estupenda resolución del Congreso del Pueblo. Yo comentaba, es un tema complejo porque es un tema que tiene que ver con un espacio de acción social en el que siempre es un espacio de tensión, siempre es un espacio de conflicto, el espacio de la educación. Lo miremos por donde lo miremos. Si lo miramos desde la óptica de quienes actúan allí, obviamente las necesidades y expectativas de los padres, los alumnos y los docentes no son las mismas. No siempre coinciden, por más que los objetivos uno puede decir coinciden. Desde el punto de vista político, es efectivamente, Bourdieu decía que la educación es reproductivista. Por lo tanto, para quienes tienen el poder, el que funcione como reproductivista, lo cual no quiere decir que siempre funcione como reproductivista, sino estaríamos fritos, justamente porque como es un campo en tensión, el reproductivismo absoluto es muy difícil, porque las tensiones hacen que haya conflictos con esa función reproductivista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que en el Uruguay la batalla por la educación pública, gratuita, laica y obligatoria siempre ha estado ligada a una batalla por la democracia. Porque esa educación con esas características solo puede darse en un marco democrático de organización política y social. Por eso digo, es un campo en tensión, donde por un lado está, tú decías, allí se marca tres temas, ley de educación. ¿Por qué? Porque la educación tiene un aspecto institucional, tiene un aspecto formal, y lo formal no está separado del contenido. Por ejemplo, y adelantando algo que tal vez después hablemos más, cuando la ley Sanguinetti en el 73, ¿qué es lo que hace? Le quita la autonomía a los consejos desconcentrados y formula el Codicen, ¿no? Y todo tiene que pasar por un organismo que no es desconcentrado y que además es de pura designación política. Cuando en los desconcentrados anteriormente, no en todos, pero sí en el de secundaria, había participación docente, porque junto con que tiene que ser pública, gratuita, laica y obligatoria, la reivindicación del cuerpo docente y del movimiento popular es que además fuera autónoma y cogobernada. Eso llegó a su máxima expresión, en realidad, con el Consejo de Secundaria, porque cuando eso que hoy se llama las asambleas del artículo 19, en otra época se llamaban las asambleas del artículo 40, y solo las tenía secundaria, ni primaria, ni UTU, ni el IPA tenían asambleas del artículo 40. Eso fue un logro de la lucha de secundaria, porque a ver, no es que fueron regalos, fue realmente el resultado de una huelga al obtener eso. ¿Y esas asambleas qué implicaban, Beatriz? Bueno,
ahí también todo tiene su historia, ¿no? La Asamblea del artículo 40, en primer lugar, nombraba un representante del Consejo de Educación Secundaria, que para quienes tengan memoria, durante mucho tiempo fue el profesor Cayota, Mario Cayota. Mario Cayota, sumamente reconocido en lo que es la trayectoria de educación secundaria. Entonces, evidentemente, allí integraban el consejo en representación de la TD, porque cuando en la ley del Frente Amplio, La Asamblea Técnico Docente. la Asamblea Técnico Docente integra los consejos, ¿verdad? Integra incluso el CODICEN. No lo hacen en representación de las ATD, pasan a ser integrantes plenos del CODICEN. Esto parece un matiz, pero es una enorme diferencia, porque eso significa que en definitiva quien fue designado por los docentes no está obligado en términos legales a llevar adelante la posición de quienes lo designaron. El problema es ético, obviamente, sí, ¿no? sí. Y casi todos los representantes que han cumplido esas funciones, ahora la LUC elimina esa representación, o sea que volvemos para atrás Sí, totalmente. en un logro. Esas asambleas en realidad tienen una representación proporcional de docentes de todo el país y funcionan una vez al año, estudian los temas y presentan documentos que de alguna manera no son. Una de las cosas que nosotros planteábamos era que lo aprobado por las asambleas técnicos docentes fuera obligatorio cumplir por los consejos, cosa que no fue así. Entonces, entre que no representa la opinión, salvo voluntaria y moralmente presentes, y que las resoluciones no tienen obligación de ser cumplidas, en realidad esto es una opinión absolutamente personal. Lo que se hizo fue una mascarada de participación, porque para participar realmente, yo siempre digo, la participación es poder decidir. La participación que yo formo parte de, ¿no? Siempre pongo el ejemplo cuando hablo de la teoría de la participación de Platón. A mí me da una participación a un casamiento, pero yo no me caso, se casan otros. Sí. Entonces, la participación sin capacidad decisoria de quienes integran ese organismo no es participación, es una broma. Es como una cuestión emblemática, Claro. decorativa. Parece. Más allá de que, obviamente, el tener voz importa. El tener voz, porque por algo las asambleas producen, trabajan, producen cosas importantes, pueden hacer diagnósticos, pueden hacer denuncias, pero no pueden afectar la toma de decisiones. Y eso está bárbaro, pero si gobierna la izquierda, ¿eso está bien? Ese es el problema, que está gobernando la izquierda. Entonces hay un aspecto formal que es la norma. Me detuve en esto, pero la norma rige todo, ¿no? Por lo tanto, lo formal también define contenidos. Por ejemplo, cuando Rama plantea la educación por áreas, está definiendo contenidos. Prácticamente, yo siempre digo, yo tenía hasta cuarto año idioma español y creo que teníamos como 3-4 veces por semana. Ahora, no sé cuánto quedó ahora, pero se confundió con el área idioma español literatura, y entonces yo en lo personal digo, a veces no hay ni idioma español ni literatura, ¿no? Entonces lo formal determina contenidos, determina relaciones de poder, quién manda el CODICEN, los consejos, qué función cumplen los directores, qué función cumplen los profesores, qué función cumplen los inspectores, qué derechos tienen los alumnos, qué derechos tienen los profesores, qué derechos tienen los padres, como todos los que están involucrados en este campo. Tengo que irme a una pausa, pero antes quisiera un poco la palabra de Nicolás sobre esta previa que hicimos sobre el tema de educación y después nos vamos a esa pausa. Sí, Nicolás. Sí, no, cortito. Me quedo capaz para subrayar la parte que decía Beatriz de la educación como un agente reproductivista, ¿no? Y que plantea la posibilidad también de que no siempre sea así, que cumple ese papel preponderante y fundamentalmente es así,
Pero eso, me parece que una de las cosas que siempre planteamos de acá es, aparte del análisis crítico y todo, la posibilidad de transformación y de superación de determinadas cuestiones. Entonces, si la educación no tiene ese componente, esa potencialidad transformadora, sí que estamos como que prácticamente está el partido perdido. Que son muchas veces, creo que es un ejemplo claro la educación de cuando se dice estar adentro del sistema y cambiar de adentro. La educación es uno de los lugares fundamentales y que hay que estar cambiando desde adentro. O sea, mucho respeto a la educación popular, a educaciones alternativas y cuestiones, pero si el sistema hegemónico de educación que reproduce, como decía, la norma, los valores, contenidos, que obviamente está muy atado al mercado de trabajo luego, y eso, si no se pelea desde ahí adentro, se le deja un espacio terrible. Así que subrayar eso, me parece que la potencialidad esa del cambio es desde ahí, es desde adentro, y por suerte está esa posibilidad, porque si no seríamos simplemente nada, peones criados para eso. Una cosita nada más. Sí, adelante. Respecto a eso que decís, antes de venir estuve repasando un artículo escrito por Emma Macera hace muchos años. Había ido a un congreso en Brasil de historia, y justamente uno de los aspectos que discutieron y que ella defiende era cómo hacer que las clases de historia originen personas pensantes, críticas y reflexivas. Bueno, allí esa es la batalla contra el reproductivismo. Exacto. Y los docentes, yo creo que la mayoría de los docentes la dan todos los días. Tal cual. Disculpe, don Vicente Lima, que me olvidé de saludarlo al arribo del aterrizaje de la nave marciana, pero veníamos medio que echando humo con Beatriz Freire. Acá con un Nicolás Centurión muy nervioso en estudio a ver si caíamos con los paracaídas. No, porque me iban a dejar solo conduciendo y preguntando y respondiendo. Ese era el problema. Exactamente. Gracias, don Vicente Lima. Claro. Nos vamos a una pausa. Retornamos a la tarde de Marcianos. 19 horas 38 minutos. Nuestras vías de comunicación son 29030302 y 098-190-384. Por vía del cual nos anuncia Inocencio. Es de una disciplina como oyente que genera envidia, digo. Nos avisa que hoy no va a poder escuchar el programa, así que sí o sí se lo envíe. Después lo puede escuchar por YouTube igual. Seguro, sí, está claro. Ahí pase nuestro ¿Cómo no? Lo puede lugar. escuchar por Anchor, por Spotify, buscan Marcianos CX36 y nos pueden encontrar ahí. Por YouTube también, que están todos los programas colgados, así ya lo pueden escuchar, lo pueden compartir, mandar, y ya le dijimos cualquier comentario, cualquier me gusta, cualquier suscripción, que es gratuita, solo poner suscribirnos, ayudan un montón para que se difunda mucho más y el algoritmo de YouTube nos recomiende. Gracias, Nico. Beatriz. Bueno, la verdad que hoy estoy un poco desordenada porque el tema, es como mi pasión. ¿Por dónde empezar? Entonces, quería volver un poco hacia atrás. Decíamos, bueno, este campo se configura así, ¿qué elementos lo constituyen? Y digo, esto es así desde Varela, ¿no? Cuando Varela plantea la educación gratuita, laica y obligatoria y en manos del Estado, o sea, pública, ¿a quién se enfrenta? ¿Quién fue el gran enemigo de Varela? El Club Católico. Que en ese momento, estamos hablando del 70 y pico, no, del 85, si no me equivoco. Lo había anotado por algún lado, pero se ve que lo perdí. 1800, ¿no? No estamos hablando ni de 1900. Varela, justamente, hablando en un sentido democrático, porque cuando alguien plantea la educación como pública, estatal, gratuita y obligatoria y laica, ¿qué está buscando? Un país más igualitario y un país más justo. Está buscando una distribución mayor
vuelvo a citar a Bourdieu, lo que Bourdieu llamaba el capital cultural. Ujú. Porque si no, el capital cultural queda en manos de unos pocos. Y el capital cultural tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Porque a mayor capital económico, más poder. Bueno, a mayor capital cultural Más también poder. hay más poder. ¿Mm? Entonces, el Club Católico se opone. Entonces, ¿qué sucede? Se vota la ley como Varela la quería, pero se permite la educación católica y privada, cosa que Varela no quería. El proyecto original de Varela no contempla que tenga que haber educación privada de ninguna índole o educación religiosa de ninguna índole. Saludos a la gente del colegio Pedro Varela, que no leyeron el original. Bueno, es un poco contradictorio. Lo que pasa que en realidad, porque historias tienen las cosas, ahí va, luego que la ley no es aprobada como Varela quería, hubo varios esfuerzos por construir colegios privados que no fueran católicos, Ujú. como una manera de también poder educar en laicidad a aquellos que iban a colegios privados. Claro. Te hago una consulta, poniéndome como en abogado del diablo, Mm. digamos, hay una cuestión, hay un montón de críticas que se le hace a Varela en cuanto a esta cuestión homogeneizante y sacar peones para las fábricas y la educación, etcétera, etcétera, de digamos, generar mano de obra para el capitalismo. Ahora, viéndolo también, y me pongo al otro lado, a la luz de la época que era, ¿no? Y esto que vos decías, cuál era el enemigo, digamos, o el adversario de Varela, es el Club Católico, que a su vez la Iglesia tiene una tendencia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, antimoderna, ¿no? Y en esa época que estamos hablando, había todo un afán modernista que viene, bueno, después, décadas después, se transforma en otra cosa, y como decía, la educación es reproductivista. Pero, ¿qué lectura se le puede hacer, no? Porque obviamente hay cosas que suceden en determinada época y después en que devino, pero en esa época el proyecto de Varela es modernizante. Exacto, el proyecto de Varela tiene que ver con un proyecto más burgués de avanzada de la época, que justamente, como se decía en todos los países, ¿no? Incluso por algo, si ustedes recuerdan la crítica al programa de Gotha, Marx se opone a la educación pública y dice que los hijos de los obreros tienen que ser educados en escuelas de los sindicatos, porque si lo educa el Estado, le va a inculcar la ideología dominante. Es maravilloso eso en el... No, si un en la- planteo de eso de escuela de sindicato acá se muere más de uno del infarto. Totalmente. Claro, pero en Inglaterra había. En ese momento los hijos de los obreros en Inglaterra eran educados en escuelas de los sindicatos. ¿Ah? Pero eso en la época de Varela y en el Uruguay sería imposible. ¿Ah? Por lo tanto, sí, yo no... Cuando digo esto no digo que Varela fuera el Che Guevara, ¿verdad? Ni siquiera el maestro Solero Julio Castro. Digo que evidentemente en ese momento, en las tensiones que se expresaban en ese momento, fue una avanzada. Avanzada que si el movimiento popular, los docentes, no se hubieran asumido el valor de eso, seguramente no hubiera avanzado más. Porque ahí está, justamente hay un aspecto histórico que es como una especie de novedad, pero los que pelean tienen que apropiarse de esa novedad, ¿no? También esto tiene mucho que ver con lo que hizo el vallismo, ¿no? Perdóneme en este de repente abuso de lectura, pero me he encontrado con cosas tan maravillosas acá. La intervención de Alcione Cheroni es una intervención que acá ocupa como 3 páginas y es la intervención que hace en una mesa redonda previa a la... va a ser un lujo que vamos a tener el programa el martes siguiente. Y justamente hablando de los temas que ustedes están desarrollando, el tema de la reforma vareliana, dice en su larga exposición, de la cual leo una partecita, esta reforma, o sea, la vareliana, dio un resultado formidable. Esta revolución cultural que inicia la reforma vareliana
dio un resultado formidable. Las escuelas reformadas fueron generando y creando a partir de los niños y los adolescentes un criterio político de cómo incidir en el país. Y el resultado es la reforma de la enseñanza media y superior, la reforma de Vázquez Acevedo, la reforma del 85. La estructura universitaria era poco. Tenía una facultad de jurisprudencia, de derecho. Recién en 1886 se funda la Facultad de Medicina y nada más. Todos los intentos que se habían hecho por incorporar las ciencias naturales, etcétera, al desarrollo de la formación de los jóvenes no habían dado ningún tipo de fruto, habían fracasado estrepitosamente. Uno de los grandes químicos franceses, un revolucionario, Alexander Jacques, que luego se instalará en Argentina y fundará el Colegio de Francia, vino con todo, laboratorio y todo, y se instaló acá, en esta facultad de Derecho, y nadie lo impulsó. Quedó todo eso tirado. Tuvo un resultado. Algunos estudiantes de Derecho se inscribieron conmovidos e impulsados por desarrollar el campo de las ciencias naturales, y precisamente va a ser Vázquez Acevedo el que determina la nueva ley, la creación de una facultad de matemáticas, que es la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura, y esta es la facultad que va a incidir en la propuesta que ya estaba en la reforma, inscrita en el proyecto de reforma bareliana. Va a incidir en el desarrollo industrial del país, es decir, ese es el objetivo. Y acá hay luchas y tensiones tremendas, luchas y tensiones políticas. Sabemos que este es el periodo del país llamado militarismo, que son los que acompañan a los reformadores. Es decir, La Torre apoya a Varela y Santos apoya a Vázquez Acevedo, por una relación bastante particular, que es una relación de carácter político-ideológico, el positivismo. Esto le va a encantar a Beatriz, que es profesora de filosofía. Eso es una clase de dialéctica, además. Es una clase de dialéctica. Es impresionante este hombre, sin duda, Alcione Cheroni. Sí, claro, porque el periodo de la reforma bareliana tiene mucho que ver con toda la alfabetización y yo creo que el avance de cierto nivel de capitalismo tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Con la industrialización. Se necesitaba una mano de obra más ilustrada, por lo menos que supiera leer y escribir. Y sumar y restar. ¿No? Por eso además leían y escribían también y sumaban y restaban bien, yo siempre digo. Mi madre nunca hizo una falta de ortografía y solo fue a la escuela. Y los hijos ilustrados de las clases dominantes que hacían carreras profesionales universitarias, por lo general se iban al exterior. Claro. O a la Argentina, ¿no? Claro. Además, en un comienzo no se olviden que la enseñanza secundaria pertenecía a la Universidad de la República. O sea, por ello además se llamaba el preparatorio, era el preparatorio, y era de medicina, de abogacía, había uno por facultad, porque era así, porque estaba dependiendo absolutamente de la posibilidad de una carrera universitaria posteriori, así como la UTU, ¿verdad?, queda vinculada básicamente a los oficios, ¿no? Porque la incorporación de asignaturas teóricas a la UTU es a posteriori. En ese momento la UTU formaba en el oficio. Entonces era como por eso era un sistema, ¿no? La escuela, los preparatorios para quien quería ir a la universidad, y la UTU para quien no quería ir a la universidad y quería formarse un oficio. Yo recuerdo siempre de enojarme mucho cuando yo empecé a trabajar. Había profesores que aquellos que no estudiaban mucho le decían, andate a la UTU. Claro. Eso era lo que le comentaba en la reunión final. Sí. Es un disparate, ¿no? La UTU luego se amplió, aunque ahora por supuesto que volvemos a estar en lucha para defender a la UTU, eso está clarísimo,
¿Por qué? Y esto tiene que ver con el tercer tema que tú decías, o que dice el documento, de cómo el presupuesto define la política. Bueno, está en el imaginario colectivo también, me acuerdo el cuplé de La Mojigata 2010, que habla de los niños y los menores, Sí, que en un momento dice, los que van a no sé qué tal cosa son niños, los que van a la UTU son menores. Son Uno dice, menores. no, pero mi hijo va a la UTU, o sea, en broma, diciendo, pero es familia bien, no sé qué, como esa cuestión de, bueno, la UTU históricamente iban como los niños, no sé qué, del INAU en ese momento. Los que no jóvenes estudiaban, infractores, que se no portaban estudiaban. mal, ¿no? O esa cuestión de no te da mucho la cabeza, como vos decías, Exacto. anda a hacer un oficio, anda a hacer algo con las manos, como si no tuviera relacionada una cosa con la otra. Exacto. Y todavía está hasta el día de hoy. En muchos casos, sí, porque incluso eso es un tema para hablar más adelante, ¿no? Pero digo, ha habido un cambio incluso en la concepción de qué es la educación, ¿no? Porque durante mucho tiempo se confundió la educación con el aprendizaje. No es lo mismo. Educar es mucho más que enseñarle a alguien a hacer algo. ¿No? Siempre digo, la participación en una institución educativa democrática ya es educativa, aunque el alumno no estudie, Claro. ya es educativa. ¿No? El poder participar de un evento social complejo, rico y diverso, porque es encontrarse con el distinto. Porque ese es otro tema, ¿no? Cuando yo decía hay tensiones de diversos y hay tensiones de opuestos. Las de opuestos son siempre relaciones de poder en disputa. Las de los diversos son las que hay que solucionar democráticamente. Y esa es la función de la institución educativa, ¿no? Ahora esta cuestión vinculante entre el proceso, claro, hoy por hoy, con un mundo con más del 90% de los países bajo un régimen del sistema capitalista, evidentemente que las formas de la enseñanza van, que siempre las quieren las clases dominantes dentro de esa superestructura ideológica hegemónica, ir como el tema de Stephen Wolf, ¿no? El tema que creo que es la muralla donde aparecen todos desfilando. No. Ahí está, sí. Vaya, vamos a cantar. No, está bien, Beatriz. Pink Floyd, Da Pink rienda Floyd. suelta El a Pink tus Floyd. expresiones artísticas. Sí, Y The Pink Wall Floyd. se llama. The Wall, que es el muro, ¿no? O Sí, la sí, el muro. muralla. Está, sí. Siempre haciendo las cuestiones con nuestro hombre bilingüe. Ujú. No, pero te preguntaba, Beatriz, siempre, así como nos ateníamos acá a la formulación que hace del periodo del militarismo, mientras que en paralelo se va desarrollando el sistema capitalista en nuestro país en el siglo XIX, evidentemente esto tiene mucho que ver también con el tipo de educación que se instala ahí, la vareliana, la reforma vareliana, aunque después venga Acevedo Díaz en la búsqueda de llegar a un nivel terciario de educación, ¿no? En el país. Y cómo esto está vinculado a que ambos militares se regían por un positivismo, digamos, estaban dentro del esquema positivismo de la burguesía liberal desarrollada. Claro, lo que funcionaba para el capitalismo funcionaba para el país, ¿no? Y el militarismo de esa época, si bien se puede decir que era una imposición a los partidos tradicionales ya existentes y que ya habían estado en el gobierno con sus políticos, es como ese sentido más vertical que tienen a veces los regímenes dentro del sistema capitalista, que imponen cosas. Y evidentemente, tanto Varela, que se lo puede ver como un hombre absolutamente democrático y de avanzada, como Vázquez Acevedo también, evidentemente se movieron con estos regímenes, porque estos regímenes estaban dispuestos a impulsar esos cambios necesarios para el sistema. Sin duda, Uh-huh. sin duda. Aunque Santos se fue, no me acuerdo si fue Santos o Latorre que se fue del gobierno de la dictadura diciendo los uruguayos son ingobernables. Hasta con creo que le dieron una bala en la cara, creo que, a Santos una bala en la cara. Y Latorre tuvo que dimitir porque dijo los uruguayos son ingobernables. ¿Sí? Claro,
Lo que pasa que lo de antes era aquella guerra interna en la banda oriental de parte de los dos partidos, disputándose territorios. Sí. Faltaba todavía la guerra de las lanzas, todo. Claro, bienes y haciendas, ¿no? Después de la batalla de Carpintería, que bueno, aparecen los dos símbolos. Pero que creo que tiene que ver con el proceso de construcción del Estado. Además. El proceso de construcción del Estado. La educación pública forma parte de un proceso de construcción de un Estado. Un Estado que no tenga educación pública, no tenga salud pública, no tenga nada público, no es Estado. En nuestros países, el problema de los Estados en Europa, por ejemplo, tiene otros procesos, ¿no? Pero nosotros que casi que nos cruzamos con ideas que no se procesan acá y las mezclamos y bueno, hacemos lo que podemos. Ahora, tiene que ver con eso. ¿Qué labor pesada la de las fuerzas políticas que plantean un proyecto alternativo y los cambios en un sentido democratizante, más inclusivo de los ciudadanos en cuanto a la educación? Yo me acuerdo que allá por los 70 las informaciones en relación de porcentaje de los hijos de familias obreras que llegaban a los estudios terciarios estaba muy por debajo del 6% de la gente. El problema, ingresaba, ¿no? Los ingresos aumentan. Lo que no aumenta a la par son los egresos. Bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, en los institutos de formación docente, ¿no? Que tienen una población proveniente de las capas populares mayor que la Universidad de la República. Y unos cuellos de botella muy grandes. Pero claro, porque además casi todos trabajan. Claro. ¿No? Trabajan, tienen problemas económicos, no hay becas. ¡Buah! Se hace muy difícil que terminen. O los egresos, en lugar de hacerse en 3, 4 años, se hacen en 6, 7 años. ¿No? Que era una de las razones por las cuales nosotros decíamos que había que habilitar becas. Porque lo que no se gasta en becas se gasta en seguir pagando los cursos para que las personas lo puedan volver a hacer. Entonces, son esas irracionalidades que tienen los sistemas tan políticamente dirigidos, digamos. Sí, yo me acuerdo cuando entré a la facultad y decían, ustedes son la creme de la creme, pero en unos años vamos a encontrarnos de vuelta y de 10 de ustedes va a estar uno que hace la creme de la creme de la creme, claro. Porque dice, de los que están acá, el 10% solo se va a recibir. O sea, esos números tampoco de los 70 hasta ahora no variaron. No variaron mucho. En cuanto a egresos, variaron en cuanto a ingresos, pero no variaron en cuanto a egresos, lo cual es un tema serio a considerar, ¿no? Sí, total. En relación a esto que vos decías, Carlos, estaba pensando que cuando en Europa se empiezan a fundir y a difundir las universidades, también hay un cambio cultural. Porque por algo fue tan importante la creación y desarrollo de las universidades y de las universidades científicas, ¿no? Por eso también siempre, ahora porque les sirve tecnológicamente para desarrollar la industria, pero cuando la ciencia no cumple esa función, los que ejercitan el poder quieren que la ciencia quede en manos de unos pocos. No quieren que se difunda. Y me acuerdo en el siglo XIX lo difícil que era en las universidades europeas el ingreso a las mujeres. Ah, sí, claro. Sí, claro. Hay una cuestión muy conocida, hasta supongo que por la audiencia y demás, el caso de Einstein, que es Einstein, que se enamora por allí de una mujer que estudiaba matemáticas, que era medio insólito, una mujer que pasa muy a la historia. Bueno, y el caso también de nuestra muy conocida Rosa Luxemburgo, ¿no? Que también para recibirse ella actuaba más que nada con hombres. Bueno, lo mismo le pasaba en el Partido Obrero Socialista Alemán, ¿no? Casi todos los científicos europeos de esa época le robaron algo a mujeres. El propio Freud. Que mientras criticaba a esta doctora, no me acuerdo cuál es, la que se enamoró de Jung, mientras la criticaba le robaba lo que ella decía. Años después lo publicó como propio.
Beatriz, acá aparece una cosa que es muy interesante, que es un aporte de un grupo por la educación pública, que también estuvo en el Congreso, no sé conformado de qué manera. Pero habla, en una parte hablan de dos tendencias en la educación uruguaya. Y dice lo siguiente: han existido dos tendencias que en grandes rasgos permanecieron hasta la actualidad. Por un lado, una historia de conflictos entre la educación como sistema y el poder central de turno. Claro, un poder central de turno representando los intereses de los capitalistas y por el otro lado el pueblo peleando por una educación más emancipatoria, más democratizada. Por otro lado, yo diría docentes, estudiantes, padres y organizaciones sociales. ¿No? Sí, sí. Por otro lado, el Poder Ejecutivo cumpliendo con los mandatos clarísimos en algún momento en la historia de este país de los organismos internacionales de crédito. Porque la reforma de Rama es el resultado de las solicitudes del BID para prestar dinero, eran los condicionamientos. Entonces es clarísimo que además no es una batalla nacional, es una batalla internacional, porque lo mismo le pasa a Argentina, lo mismo le pasa a Brasil. Por algo quisieron homogeneizar la reforma neoliberal en educación a nivel del mundo, hasta los franceses la tuvieron que pelear. Una de las partes uno de los planteos que hay aquí de parte de los sectores de la educación es de que esto es casi una cosa en consonancia con todo el sistema latinoamericano de educación. El 80% va para pago de salarios del presupuesto que se le asigna. El 12% va para todas cuestiones estructurales que necesita la educación como tal, locales, materiales y demás. Y ese 8% que resta se asigna siempre para el pago de la deuda que contraen las instituciones de la enseñanza pública con los organismos financieros internacionales, léase Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, que por lo general ingresan a cambio de determinadas cuestiones de ¿cómo se llama eso? De la contraentrega, digamos, ¿no? Habilitan esos créditos. Sí. A veces, como fue famoso en los 80, de que unas cuestiones del Banco Interamericano de Desarrollo venían con capitales que tenían algo que ver con el Pentágono de los Estados Unidos. Y entonces venía un estudio del ojo para la Facultad de Medicina que iba a tener que después que ver con los cascos que utilizaban los aviadores norteamericanos. Creo que vos escribiste algo sobre eso, me parece, ¿no? El hecho que la investigación, pero ese es otro tema, de que la investigación científica funciona a demanda de las grandes industrias y sobre todo de la industria armamentista, además, o de la bioquímica, es así. Acá en la Facultad de Ingeniería tenemos instalado un piso que es de Microsoft. Mira. Y se investiga para eso. Obviamente todo con un plan de cooperación, bla, 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 pero sabemos que si hay alguno destacado, se lo llevan. Totalmente. Sí. Bueno, por un lado una historia de conflictos entre la educación como sistema y el poder central de turno. Por el otro lado ha estado siempre presente una historia de construcción propia de sus objetivos, de sus fines, de sus propios proyectos. Esta parte de su historia la han protagonizado los actores del sistema educativo, los docentes, los alumnos, la sociedad en general. La primera de las tendencias se dio en la lucha por la autonomía, que tuvo sus grandes picos de conflicto entre los años 52 y 58 para la universidad y en el año 70 y 72 para la educación no universitaria. Al mismo tiempo, y eso a exclusivo impulso de los gobiernos centrales, que buscaron resolver sus problemas tomando al sistema educativo como un territorio de sus querellas internas y con la sociedad, se impulsó un manejo del sistema unificándolo a veces y desarticulándolo otras, en nombre de aspectos técnicos,
como la coordinación, se crearon y redujeron estructuras con intereses exclusivamente políticos. Se concentraron estructuras en el proyecto de ley del 72, que generó una inmensa lucha contra la ley de educación que tú recordabas, como la ley Sanguinetti, que se aprobara en el 73. Esa tendencia se confirmó con la restauración democrática del 85 y el actual proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Ejemplo en sentido contrario de dispersión fue el desprendimiento de secundaria de la universidad en el año 1935 y la consecuente instalación de 4 entes autónomos para la educación: primaria, secundaria, UTU y la universidad. En cuanto a la segunda tendencia, la creación interior del sistema educativo estuvo siempre enmarcada en las posibilidades que ese conflicto con los gobiernos centrales admitió. Momentos de mayor autonomía del sistema o partes de él generaron mayores dimensiones del crecimiento. Periodos de mayor peso del aparato central determinaron empobrecimiento de la educación. O sea, como una ecuación que siempre daba hasta resultado. Cuando el gobierno concentraba los poderes de la educación se empobrecía. O sea, la verticalidad desde el gobierno, mientras que cuando lograban cierta autonomía, los sectores que se ponían a la cabeza de hacerla más pujante a la educación, de construirla o de autoconstruirla de mejor manera, esos serán periodos de mayor riqueza de la educación. En el periodo que el poder central se impuso en el sistema, la capacidad creadora se concentró en los proyectos dentro de él, elaborados personalmente o a través de organizaciones que no se lograron trasladar al sistema. La creatividad de los docentes y las instituciones fueron una usina pensante con un gran nivel de pérdida de su producción intelectual debido a la negativa que tuvieron las distintas autoridades en aceptar esos niveles de elaboración. Sí, esto hay que verlo como una constante, ¿no, Beatriz? Porque yo recuerdo a los gobiernos del progresismo, con un Mujica diciendo hay que hacer mierda a los sindicatos de la educación. Después, no me acuerdo si fue el tercer gobierno de Tabaré Vázquez, con la soldado María Julia Muñoz, hasta generando medidas esenciales para el funcionamiento de la educación, ¿no? Una cosa vergonzosa, ¿no? Y evidentemente acá como que ni siquiera el progresismo fue capaz de tener un diálogo de mejor entonación con los sectores de la educación. No, en realidad no, a pesar de que teníamos integrantes en los consejos, ¿no? Uh-huh. Y el tema del desmantelamiento de la UTU no empezó con el gobierno de la calle, ¿no? Y el tema del el no fortalecer la participación tampoco es que no empezó con el gobierno de la calle, se dio durante todo el proceso de gobierno del Frente Amplio, más allá de que no vamos a negar que hubo montones de aportes, ¿ah? Pero no en este sentido de democratizar, Uh-huh. no en el sentido de democratizar en serio y de poner en debate y de definir la toma de decisiones en los niveles más generales. Estoy pasadísimo, Beatriz. 20 horas, 9 minutos. Don Vicente de Lima, nos vamos a una pausa.
20 horas 16 minutos, volvemos a la tarde de Marcianos. Nico. No, hablando de un poco de todo, de la educación, que la idea acá siempre tratamos de no hablar de tanto de coyuntura política o algo tanto muy, digamos, del día a día, pero sí a mí me gustaría puntualizar, por ejemplo, esto que se hablaba del 6% del presupuesto de la educación. Bueno, el papel que juegan los organismos multilaterales de crédito, que ahí se juega parte importante. Vos decías, Carlos, recién se le destinaba un 8% a pagarle esas contraprestaciones y nunca se llegó al 6%, ¿no? Que fue una lucha, a mí cuando me tocó estar en el movimiento estudiantil, nunca se llegó. Pasamos el tema de la esencialidad de la educación, hubo represión. Y además también se quería instalar el tema de los vouchers educativos, ¿no? Que me gustaría puntualizar en cuanto no hacer solo una crítica a esa medida puntual de gobierno, sino en cuanto a que responde a una concepción, ¿no? Esto de que queremos ser como Finlandia, queremos ser Nueva Zelanda, queremos como imitar, ¿no? Porque en la academia también hay una cuestión de que podríamos ser Nueva Zelanda, aunque Argentina también se la compara, porque no somos Nueva Zelanda, y a Chile también, y son países estos tres totalmente distintos en población, en geografía, en potencia económica, en recursos, en lo que sea, que no deja de ser otra vez el discurso dominante y esa educación también, porque la educación en cuanto a nosotros vernos siempre inferiores, que no deja de ser una cuestión colonial, de siempre compararnos esto al primer mundo, por qué no somos como allá, por qué esto no funciona como acá. Bueno, primero hay que ver la historia, esto es lo que decía Beatriz, los docentes están todo el día a día dando la lucha en cada salón, en cada aula, y enseñando historia y otras materias, pero ver la historia nos hace ver y comparar, bueno, por qué estos países llegaron a ser como son, ¿no? Gracias a nosotros, o sea, por nosotros y por la expoliación que nos hicieron a estos países. Entonces comparar así linealmente, ¿no? Y podemos llevarlo también a esto que se llama la fuga de cerebros, ¿no? Acá la educación pública, que obviamente la pagamos todos con nuestros impuestos, lo que sea, como dicen, ¿no? Los libertarios, pero es una realidad. Nuestras mejores cabezas se las llevan los países del primer mundo. Entonces sigue habiendo un neocolonialismo cognitivo, podría llamarse, de llevarse a los mejores, que a su vez la pagamos nosotros, y después a ellos le van a ganar ganancias, le van a dar un plusvalor, van a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes para que después, cuando tienen que hacer igual un golpe de estado, lo hacen, pero hay otra forma de... Y si lo llevamos al día de hoy con la patente de las vacunas, ¿por qué esos países pueden llegar? O sea, si empezamos a escarbar, y vuelvo a lo que decía hoy al principio, el tema de la educación, para pelearla desde adentro, ¿no? Porque no puede ser una cuestión de mirarla afuera y tirar piedra y decir esto está mal, ¿no? Es fundamental, por más que sea perogrullo, esté recontra trillado lo que estoy diciendo, esto cuando se decía educación, tiene que ser una educación crítica, consciente, liberadora, que genere otras más, como Pablo Freire. O sea, no voy a cambiar a la educación, no voy a cambiar con lo que están educando a uno, sino que voy a cambiar a los que van a educar a las siguientes generaciones, etcétera, etcétera. Entonces me parece que va un poco por ahí en esa línea, ¿no? De luchas puntuales, de no ser, sí, fue espantoso la represión ahí, la esencialidad de la educación, eso generó mucha gente, no sé, que se haya desencantado con el Frente Amplio, montones de cosas. Ahora, siempre hay que ir abriendo, digamos, la óptica y la perspectiva para ver que, como decía Carlos hoy, se está jugando en un montón de terrenos. Se está jugando que viene el FMI, que viene el BID, que viene el Banco Mundial, que la educación no es solo lo que pasa dentro del salón, pero también, digamos, la práctica de cada docente, y Beatriz lo sabe bien, adentro del salón tiene una repercusión que no digo que sea mundial, pero marca las generaciones, marca, uno no sabe cuando un docente realmente lo hacía pensar, se acuerda de sus profesores. De resto no se acuerda de 2 o 3 a lo largo que tuvo en el liceo o en la facultad o lo que sea. Se acuerda de que lo hizo pensar, se acuerda de que lo hizo mover algunas cosas, incluso en la diferencia, incluso en capaz no pensar lo mismo. Entonces yo creo que la cuestión de la educación habría que
que buscarle solo eso, que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, como decía Beatriz, es su pasión y aparte despierta un montón de cosas. Pero pasa con la educación, y lo estoy haciendo yo ahora también de atrevido, que también todos opinamos. Exacto. Todos sabemos de todo, y a mí me pasa del otro lado, siendo docente, la cuestión también de de meterse en el aula de uno y que todos opinan y tenés que enseñar así, tenés que enseñar así, se tiene que enseñar un vínculo así, y falta eso de comunidad, porque a mí me encanta, o sea, me encanta que los padres se metan y la dirección que se involucre y los docentes y con los niños y con las niñas y con el barrio también, con la comunidad. Ahora, que todos como que apunten hacia el centro, como en una rueda radial hacia el centro solo al docente, y ahí le seguimos errando. Te pasa como en los partidos de baby fútbol, entonces que los padres dirigen de afuera a su... Lo que pasa que seguro, el diálogo entre, yo decía al principio, ¿no? Son muchos los sectores involucrados, son muchas las variables en juego. Entonces, la solución, porque son procesos históricos complejos, entonces si uno no impulsa el hecho de que esos sectores dialoguen, no genera instancias importantes y sistemáticas de diálogo, porque uno puede juntar un día que se reúnan a discutir los padres con los... Ahora, no, porque el diálogo también es una cuestión que se construye, la capacidad para el diálogo, la capacidad para la comunicación y la capacidad para pensar colectivamente. Sí. Y qué objetivo, ¿no? Porque otros quieren... Claro, pero supongamos que tenemos los mismos objetivos, los sectores involucrados en el fenómeno educativo específico. Bueno, hay que ir generando consensos colectivos. Ahora, si la gente no debate, es muy difícil construir consensos. ¿No? Ahora, digamos, Beatriz, tantas... primero te voy a hacer una serie de preguntas, pero... Primero quiero contestarle acá a un oyente que está preguntando acerca del libro, dónde puede comprar el libro. Si hace referencia al libro que he citado, es un libro que editó Extensión Universitaria de la República, o sea, puede dirigirse al pasillo allá de la universidad, creo, donde hay hay en la Facultad de Derecho. Ahí de repente puede conseguir esta edición de Extensión Universitaria sobre el segundo Congreso del Pueblo. Supongo que no preguntará acerca del libro de Daniel Vanina, que si es por eso puede llamarme al 098-190-384 y yo ahí le paso los datos. Creo que no es eso, pero además de no olvidarnos el libro de Daniel Vanina, Comunismo siglo XXI o siglo XXII, no nos tenemos que olvidar del propio Daniel Vanina, uno de los baluartes del programa Marcianos, al cual le deseamos pronta recuperación después de una bravía operación que ha tenido en la boca. No, Beatriz, lo que te quería decir, digamos, ¿cómo quedan los sectores de la educación, digamos, que yo creo que básicamente estaban muy esperanzados, digamos, en que el proceso del progresismo, si bien uno comenta que bueno, que pondría en mejor lugar las cosas, ya hemos opinado que la ley como tal emitieron, tú decías al principio que realmente no fue una buena ley para darle algo de llegada. Ahora, lo que pasa que también nosotros a veces, como marcianos, no nos deberíamos confundir, pero sabemos que el Estado es el Estado de un sistema capitalista, y el Estado del sistema capitalista como ser no admite discípulos de nuevo cuño, o te metes dentro de los cánones que el sistema te hace llevar por esos rieles la cosa, o el propio gobierno como representante del Estado capitalista se torna en tu enemigo, como les pasó a ustedes, a los sectores de la educación, con gobierno del progresismo. No quiero recrear esas frases nefastas de Mujica
o la conducta nefasta de la señora María Julia Muñoz, ¿no? Pero evidentemente eso además tenía a parlamentarios emitiendo leyes en contra de la voluntad de lo que eran los sectores de la educación, con un perfil desde el movimiento obrero y popular más democratizante y más socializante y más inclusivo con respecto a las necesidades de los ciudadanos uruguayos. Beatriz. No, yo creo que hay una cuestión fundamental a entender en términos más macro. Uh-huh. Se realiza el Congreso Julio Castro. Congreso Julio Castro, yo recuerdo de haber ido a iglesias en el interior del país, porque yo formaba parte de la comisión organizadora. Llegaba hasta lo más hondo de a los donde rincones. fuéramos, a veces eran 6, a veces eran 30, pero fue real que se buscó la opinión de otras personas. Incluso yo le decía a Carlos que con el grupo de coordinadores incluso escribimos un libro con los datos, más no el libro que publicó el ministerio, que ese tiene todas las ponencias y todo eso. Nosotros publicamos un libro muy pequeño donde poníamos los datos de las observaciones de la participación de la gente. Observaciones no cuanti, sino cualitativas, básicamente. Entonces, porque además el Congreso hizo una profunda investigación por las encuestas que se realizaron. Entonces, ahí hubo un esfuerzo colectivo, opinaron los sectores, fue participativo, fue colectivo y fue resolutivo. Y no tiraba el capitalismo abajo el Congreso de la Educación. Entonces, el problema, ¿cómo se siente la gente que dice, tenemos por primera vez el Congreso de Educación? Porque el Congreso de Educación es una reivindicación antiquísima. Trabajamos mucho, porque trabajamos mucho, ¿no? La gente participó, la gente se interesó. Se llenó el Palacio Peñarol con los delegados. Y después, cuando gana el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio implementa su gobierno, no da corte a las resoluciones del Congreso, lo cual es absurdo. Entonces, la gente, ¿cómo se va a sentir? Frustrada, enojada. Diga que claro, después de eso los sindicatos de la educación siguieron luchando, no por eso bajaron los brazos. Y no los van a bajar y no los bajan. Sí, pero vos perdés, digamos, una población de masa crítica. Yo me acuerdo de pasar por la escuela del barrio allá, que vivía en el Pinar todavía, y estaba lleno de gente de a pie, gente del barrio que iba a la escuela y se llenaba de tarde, me acuerdo, después de la hora de la escuela, estaba lleno. Y vos decís, toda esa gente que fue a debatir, que tanto pedimos a veces que se involucren, etcétera, etcétera, después decís, no, mirá, la verdad que viniste estos días al Santo Botón, gracias, pero lo anotamos en el cuaderno invisible de queja. Qué bueno que reflejás eso, Nico, y te acordás de eso, y lo que recreaba Beatriz, porque justamente mi pregunta iba en el sentido de vieron que está esa frase que dice que del ridículo no se vuelve, de la frustración se vuelve. Sí, ese asunto que es como porque digo, se vuelve si se ponen, si se generan nuevamente metas claras. Seguro. Si hay metas, ahora sí, si no hay metas, o las metas siempre son inmediatas, claro. La meta tiene que ser estratégica y las inmediatas subordinarse a ellas. Sí. No, está bien, muy productiva la tarde de Marcianos en esta primera etapa del debate sobre el tema educativo. ¿Alguna cosa más, Nico? ¿Alguna cosa más, Bea? 5 programas más. 5 programas más, bueno, en esto estamos. Y bueno, y recuerden que vamos a tener al profesor Alciol Cheroni, por lo menos mediante consulta telefónica, pero un hombre que le volvemos a repetir. Por ahí también Beatriz tiene otros valores jóvenes que están en el tema educativo, y también vamos a ver cómo podemos recrear sus conocimientos sobre este tema
a partir de estas cuestiones. Agradecemos mucho, nos están haciendo muchos envíos de Vanina, ahora está muy metido en la contestación a un oyente que escribió largo, como 2 páginas, cuando nos metimos con el tema de la religión y del catolicismo y demás, y entonces desde allí escribió una carta larga acá a la radio, que desde la radio nos la hicieron llegar, y allá está Vanina trabajando con la respuesta a esto mismo. Y bueno, entonces por aquí vamos dejando, y siempre con aquello de que recordar, frente a esta pregunta que yo le hacía, después de la frustración, cómo nos reconvertimos y cómo volvemos a hacer soplar viejos vientos en nuevas banderas. Y yo siempre les recuerdo aquello de que evidentemente lo que el árbol tiene de florido viene de viejas raíces que tienen sepultadas. Y vaya si nuestro pueblo ha luchado, nuestro pueblo, los sectores del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, fundamentalmente, para tener una mejor educación en el sentido aquel que Artigas demandaba, ¿no? Sean los orientales tan ilustrados como valientes, ¿no? Llegaremos en algún momento a esa meta. Nos vamos, don Vicente de Lima, muchas gracias por la atención. Buenas tardes, gracias. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.